f en 2, por decir un número más fácil, me da 0,000001 y g en 2 me da 48.000, y sí, va a ganar el 0, porque se va más rápido. Entonces, por eso es una indeterminación. Lo mismo un cociente, de cosas que tienden a infinito. Eso me puede dar infinito, me puede dar 4, me puede dar 0. Digamos un número, o se puede disparar. Nosotros también podemos tener, esperen que voy a poner esta, voy a agarrar el celular. ¿Y por qué no me da? ¿Por qué no me actualiza? Oh, Dios, cuando no tengo problema con... Ah, por ahí tengo la otra tabla. Acá esta es. No, esta no es. Es esta. No sé si es esta. Sí. Tengo dos tableros, sabía que son. Yo puedo tener también una función f de x sobre g de x. A ver si escribe esto. ¿Por qué no escribe acá? Va. Esperen un cachito. Ah, porque está dando vueltas. Esperen un cachito que ahí me abrió. Ahí se ve. Nosotros podemos tener un cociente de funciones y esto tender a 0 y esto tender a infinito. O esto tender a infinito y esto tender a 0. ¿Por qué decimos que esas no son indeterminaciones? Pensemos. Si lo de arriba tiende a 0, vamos a suponer que es 0,00000001 en algún momento, y lo de abajo es 700.000 millones, cuando yo divido por un número muy grande, achico el número. ¿Sí? Entonces, un número que se achica y encima lo divido por un número inmensamente grande, automáticamente lo estoy achicando más. Conclusión, este límite es 0, no es una indeterminación. Cuando tenemos al revés, lo de arriba tiende a infinito y lo de abajo tiende a 0, si lo de arriba tiende a infinito, vamos a suponer que en algún momento, cuando estoy caminando hacia el infinito, eso da 100.000 millones, y lo estoy dividiendo por algo que tiende a 0, vamos a poner que estemos en la situación que me dé 10 a la menos 70. Dividir por 10 a la menos 70 es multiplicar por 10 a la 70. Entonces, un número que es grande lo divido por un número muy chico, en realidad lo estoy multiplicando por un número muy grande. Conclusión, esto se va a infinito. No son indeterminaciones. Las únicas indeterminaciones que hay es cuando numerador y denominador tienden a infinito o tienden a 0, las dos. Y después tenemos lo del producto de algo que tiende a 0 por algo que tiende a infinito. Bueno, esperen porque ahora se me fue la otra. Acá está. Ustedes van a ver más límites en la práctica, como los van a ver a los números. Y hay otras maneras de hacerlo. Eso lo van a ver después en la práctica. Acá vamos a ver el caso en que tenemos el cociente de dos polinomios. Los polinomios en el infinito se van todos a infinito. ¿Sí? Porque es x al algo positivo y el dividido x al algo se van, dividido no, cada uno se va a infinito. Entonces, cuando yo tengo un cociente de polinomios, es decir, una función racional, siempre voy a estar en el caso de que lo de arriba se va a infinito y lo de abajo se va a infinito. Es decir, que es una indeterminación. Entonces, como dijimos la otra vez, a nosotros nos dan un límite y nosotros tenemos que ver qué le pasa. La palabra límite no implica tengo un problemón en mi vida, ¿sí? En mi vida universitaria. Hay que intentar ver a dónde van las cosas. Obviamente que cuando tenemos polinomios,
si x tiende a infinito, 2 por x tiende a infinito, si le resto un 1, se te ríe en la cara porque esto es, como siempre digo yo, vos tenés 100 millones de dólares y alguien te dice, me regalás $1000, pero te regalo 1000, te regalo 10.000, si querés, con 100 millones de dólares, no me va a afectar, ¿sí? Entonces, esto tiende a infinito. Y lo de abajo también. Entonces, tengo una indeterminación. Como existe una indeterminación, debemos determinarla. Porque a veces nos ha pasado en exámenes escritos, que uno dice, analice los límites y ponen indeterminado. No, indeterminado no, me tenés que decir cuánto da. No, indeterminado es el primer paso. Si lo de arriba tendiera a 4 y lo de abajo infinito, yo digo, este límite es 0 y se acabó el tema, ahí te lo determiné. Pero cuando es una indeterminación, hay que determinar. Cuando son polinomios, que es el caso que vamos a analizar acá, en este caso vamos a sacar factor común x, arriba y abajo. Entonces, si sacamos común x, nos queda 2 menos 1 sobre x, y abajo nos queda x más 1 sobre x. Caso elemental de factoreo. ¿Por qué sacamos x y arriba y abajo? Porque las vamos a simplificar. ¿Sí? Simplificamos y nos queda esto. Nosotros cuando estamos laburando con un límite, cuando le escribimos de otra forma, por ejemplo, de acá, o ponele, de acá a acá, la indeterminación sigue estando, porque lo único que hice fue escribirlo de distinta manera, nada más, no se va a ir. Ahora, cuando yo logro simplificar algo, ahí me tengo que volver a fijar si lo arreglé o sigo en el mismo bodrio. Entonces, nos fijamos. Cuando x tiende a infinito, 2 ¿a dónde tiende? Estoy esperando que contesten, ¿no? Si x tiende a infinito, 2, ¿a dónde se va? ¿Se va a algún lado? Infinito. Infinito. Si, ¿dónde está 2? ¿Dónde está la dependencia de 2 con x? Siguen 2. Siguen 2, es constante, ¿qué le importa la x? Sería infinito si fuera 2x. Ojo con eso. Esto tiende a 2, lo que no dependa de x, ¿qué le importa? La x es lo mismo que decir límite cuando x tiende a infinito de mi mamá haciendo una milanesa. ¿Y qué importa haciendo una milanesa de tu mamá con la x que viene? No depende de la x. Si tu mamá en vez de hacer milanesa estaría haciendo algo con las x, puede ser, ahí le afecta. Pero si no, no tiene nada que ver, son constantes. Bueno, 1 sobre x, ¿dónde se va cuando x tiende a infinito? A 0. A 0. Entonces, lo de arriba, ¿dónde se va cuando x tiende a infinito? A 2. A 2. Haciendo el mismo laburito acá abajo, ¿dónde se va lo de abajo? A 1. 0 y a 1, digamos. A 1. Entonces, ¿a dónde se va el límite? ¿O cuánto da el límite? 2. 2. Y ahí lo analizamos y dio 2. Es decir, que iniciamos con una indeterminación, pero esa indeterminación terminó siendo 2. Cuando algo que se va a infinito, dividido algo que se va a infinito de un número, quiere decir que este número es la proporción. Esto de acá arriba se va. Cuando este anda por 10.000, este anda por 5.000. Cuando este anda por 100.000, este anda por 50.000. Se disparan con una constante multiplicativa nada más. Entonces, este es el factor dado. Igual no le vamos a pedir interpretación de límite, pero para que entiendan un poco más. Bueno, ¿qué pasa ahora si yo tengo este límite? Otra vez, polinomio dividido polinomio. ¿Qué diferencia hay con este? Que hay polinomios de distinto grado. ¿Sí? Acá el polinomio era de grado 1 y este de grado 1. Acá tengo un polinomio de grado 3 y abajo un polinomio de grado 2. Obviamente,
Todo polinomio se va a infinito, así que el cociente de polinomios es indeterminado. Acá hay dos maneras de hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que acá sacamos x porque era la máxima potencia entre los dos. ¿Sí? Era grado 1, grado 1. Acá, en este caso nuevo, tenemos polinomio de grado 3 y polinomio de grado 2. Entonces uno dice, yo tengo que sacar la misma x. Yo podría sacar x cubo arriba y x cuadrado abajo, pero para simplificarla me va a quedar una x arriba, porque voy a simplificar x cubo con x cuadrado. El chiste está en sacar la misma x elevada a la misma potencia. Entonces, hay dos opciones. O saco x cubo arriba y abajo, o saco x cuadrado arriba y abajo. ¿Qué manera deben hacerla? La que más les resulte más piola. Tienen que llegar a lo mismo. Nosotros acá lo vamos a hacer de las dos maneras, para que vean. Sacamos factor común la mayor potencia. Sacamos común x cubo, arriba y abajo. Arriba me queda 2 más 5 sobre x cubo, y abajo me queda x cubo, 3 sobre x más 1 sobre x cubo. Simplificamos, por eso sacamos la misma. Esto es una técnica en realidad, la tienen que hacer bien y factorizar bien, nada más. Como simplificamos, volvemos a revisar. ¿A dónde se va el 2 cuando x tiende a infinito? Bueno, es una constante. Bueno, ¿eh? 2. A 2. Es una ¿A dónde se constante. va? Así que se queda igual. 5 sobre x cubo, ¿a dónde se va? A 0. A 0. A 0. ¿Lo de arriba se está yendo entonces? A 2. A 2. 3 sobre x, vamos al denominador. 3 sobre x, ¿a dónde se va? A A 0. 0. 1 sobre x cubo, ¿a dónde se va? 0. A 0. ¿A dónde se va el denominador entonces? A infinito. No, el denominador, ¿cómo se va de infinito? 0 más 0 es infinito. A 0. A 0. A 0. 0, 0, Lo de 0. El denominador es el de abajo. se va ya. No empecemos arriba y abajo, numerador, denominador. Yo a veces digo arriba y abajo, pero bueno, denominador. Entonces, lo de arriba tiende a 2 y lo de abajo tiende a 0. ¿A dónde se va eso? A infinito. A infinito. ¿Sí? Vamos a hacerlo de la otra manera, que nos tiene que dar igual, por supuesto. Saquemos factor común la menor potencia. X cuadrado arriba, me queda esto, x cuadrado abajo, me queda esto. Simplificamos. Cuando x tiene infinito, 2x, ¿a dónde se va? A infinito. A infinito. 5 sobre x cuadrado, ¿a dónde se va? A 0. Lo de arriba se va entonces. A infinito. Bien. Lo de abajo, ¿dónde se va? A 3. A 3. Entonces, ¿dónde se va el límite total? A infinito. A infinito. ¿Me dio lo mismo? Por supuesto que me tiene que dar lo mismo. Llego de otra manera. ¿Cuál eligen? La que resulte más piola. A ustedes. A mí me gusta esta. Porque acá queda un 0. A veces hay que mirar si el 0 no es negativo. Si acá llega a haber una resta, hay problemitas. Puede ser un 0 negativo, entonces irse a menos infinito. A mí, sacarla más chica me resulta más práctico. Después lo deciden ustedes. Otro tipo de indeterminación, que no les dije ahí en el apunte, es, yo tengo la resta de dos funciones. Esto, a ver, esperen, me acordé ahora. Esperen que lo... que borrar. Si yo tengo f de x menos g de x, y esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. Esto también es una indeterminación. Porque un número menos el mismo número da 0. Infinito no es un número. ¿Sí? Si esto crece como esta parejo, va a dar 0. Si esta crece más rápido, va a dar infinito.
y si esta crece más rápido va a dar menos infinito. Esto también es una indeterminación. Hay muchos casos de límites que vamos a volver cuando veamos la regla del L'Hopital, que es una regla para calcular límites que se puede aplicar bajo ciertas circunstancias. Y ahí aparecen los infinitos menos infinitos, digamos, mucho. Pero para eso necesitamos conocer derivadas, por eso no lo podemos ver ahora. Entonces, esas son dos maneras. Acá hay una data para que ustedes tengan, para que sepan, no para que lo apliquen, para que lo apliquen en este sentido. Acá me dice, tengo el límite cuando x tiende a más o menos infinito de una función racional, dos polinomios. Si el grado del numerador es mayor que el del denominador, el límite se va a disparar a más o menos infinito. Si el grado del numerador es más chico, se va a ir a 0. Y si los grados son iguales, va a ir al cociente de los coeficientes principales. Esto, si a ustedes les toca en un escrito, porque mientras sean los exámenes, pero bueno, o en un oral, en los finales, si ustedes tienen esto, yo ya sé de antemano, sabiendo esto, que esto se va a ir infinito, porque el grado de arriba es más grande que el de abajo. Pero eso lo sé yo, pero lo tengo que demostrar. ¿De acuerdo? Esto es como una ayuda. Nada más, pero no pueden decir, como el grado del de arriba es más grande que el de abajo, entonces da, no, pero lo pueden utilizar. Y acá les pongo. No la pueden utilizar para justificar el resultado, tienen que saber hacerlo. Y es sacar común. Nada más. Sacar factor común, es una técnica. Podemos tener un cociente de dos funciones que no sean polinómicas, de eso van a ver en la práctica. De tener dos polinomios es el caso más fácil. Así que lo más complicado se lo dejo a Marcela. Pero no, es lo mismo, son porque siempre está en la práctica eso. Bueno. Límites infinitos. Lo otro era límites al infinito. Estos son límites infinitos. ¿Qué quiere decir? Estos límites no son indeterminaciones. Ya sabemos que tienden a un valor no acotado. Es decir, se disparan, se van a más o menos infinito. Lo único que debemos analizar es si se van a infinito o a menos infinito. Es lo único que hay que hacer. Fíjense. Tengo f de x. Dominio los reales menos el 2. 3 sobre x menos 2, los reales menos el 2. Cuando x tiende a 2, el numerador ya sabemos que tiende a 3, porque le importa la nada misma, la x, y lo de abajo tiende a 0. Por lo tanto, no es una indeterminación. Pero tenemos que ver si se va a más o a menos infinito. Fíjense, vamos a hacerlo en la pizarra. Yo tengo la función f de x 3 sobre x menos 2. Si yo quiero calcular, yo sé que cuando x... Esperen que aquí tengo que borrar y tenía ganas. Si x... No, ya me voy a poner de acuerdo. Si x tiende a 2, esto va a tender a 0. Y esto va a tender a 3. Esto no le importa nada. El tema es lo de abajo, si es un 0 positivo o un 0 negativo. Fíjense, si yo hago límite cuando x tiende a 2 por derecha, 3 sobre x menos 2. Y hago límite cuando x tiende a 2 por izquierda. En el primer caso, cuando tiende a 2 por derecha, vengo con números más grandes que 2. 2,000001. Cuando yo le reste 2, me va a dar 0,001. Es decir, que cuando haga yo este límite, voy a venir, me voy a acercar a 0 por los positivos. ¿Sí? Entonces, esto va a ser un cociente de números positivos. Conclusión, se va a ir infinito, porque lo de abajo se va a 0, no tengo vuelta. Acá lo que estoy determinando es el signo.
Y cuando vengo por izquierda, este viene por 1,99. Cuando haga 1,9999 menos 2, me va a dar menos 0,001. Es decir, que este va a tender a 0, pero por los negativos. Es decir, que el numerito que me va a aparecer acá va a ser un menos 0, millones de ceros, un 1. Cuando yo haga la cuenta, voy a hacer la división de un positivo con un negativo. ¿A dónde se va? A menos infinito. Esto, infinito y menos infinito, ya lo sabemos mirando esto. El tema es que tenemos que determinar si se va a infinito de los dos lados o se va a más o menos infinito. Ese es el único problema que tienen. Estos límites no son una indeterminación. Ya sé que se Profe, disparan. Sí, no entendí. ¿Podría repetirlo? todo de principio. No todo, solamente ya cuando aplicó el límite, para saber cuándo se va más Sí. o menos infinito. Por favor, profe. Acá. Yo me vengo acercando por derecha. Por derecha vengo con números 2 y pico. ¿Sí? ¿Eso está? Tengo el 2. Si vengo por derecha, me vengo acercando a 2 con 2,000001, 2,700 millones de ceros, un 1. ¿Está ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, cuando yo haga esta resta, me va a dar un número positivo, porque es más grande que 2, la X. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, voy a llegar a 0 por los números positivos. A 0 voy a llegar. ¿Sí? Bueno, voy a llegar, pero va a tender a 0. Entonces, yo tengo que resolver el límite de un cociente. Que se dispara, ya lo sé. ¿Qué signo tiene el 3? Positivo. Y lo estoy dividiendo por números positivos. Entonces el signo da positivo. ¿Está? Entonces, sí. Ah, eso era un tiende infinito, pensé que era menos infinito. No, entonces sí lo entendí. No, infinito. El otro tiende a Había menos interpretado infinito raro. porque vengo con números negativos. Sí, disculpe, profe. ¿Está? Había No, visto mal. por favor. Pero no tenés por qué disculparte, para eso estoy, para explicarlo. Fíjense, no tiene por qué ser un lado y el otro. Si yo tengo f de x igual a 1 sobre x cuadrado, cuyo dominio son los reales menos el 0, en el 0 se va a infinito eso, pero no sé a qué signo. Entonces hago límite cuando x tiende a 0 por derecha. Para determinar el signo, yo voy a poner el valor, digamos, el símbolo va a ser tiende a infinito. El problema es que yo tengo que poner a más o a menos. En este caso, venga por positivos o venga 0 por negativos, como lo elevo al cuadrado, lo convierto en positivo. Siempre. Digamos, abajo, en el de 0 por izquierda debe venir por menos 0,00001. Como lo elevo al cuadrado, el menos se va. Entonces, en estos dos casos se va a ir infinito. Con lo que les quiero decir es, no siempre un número dividido que se va a 0, de un lado se va a infinito y del otro lado se va a menos infinito. Puede irse a infinito por los dos lados. Es más, si la función hubiera sido esta, se hubiera ido a menos infinito por los dos lados. En el caso anterior, que teníamos 1 sobre x menos 2, no, se iba a infinito y a menos infinito. Depende. El razonamiento que tienen que hacer es ese. Cuando tienen límites infinitos. Eso lo vamos a usar ahora en asíntotas. Pero insisto, no son indeterminaciones. Acá lo tienen hecho, esperen que los toque correr. Y esta es la gráfica. Se dispara de distinta manera. Eso es lo único que hay. Conclusión, los límites infinitos son los más fáciles. Solo tengo que determinar el número, el signo. Y para hacer el signo tengo que hacer los límites laterales. Nada más. No tengo indeterminación.
sé que se disparan. No sé si se disparan a más infinito o a menos infinito. Si cambia el lado, no lo tengo idea. Eso hay que poner y probar. Y eso vamos a ver que vamos a usar para asíntotas. Asíntotas, que es una aplicación de límites. Y ahora la vamos a ligar también con paridad y toda esa cosa. Nosotros vamos a tener 3 tipos de asíntotas. Asíntotas verticales, son rectas las asíntotas. X igual a un número, vamos a definir qué es una asíntota vertical, si cumple tal cosa. X igual a un número. Y las asíntotas horizontales y las oblicuas van a ser posibles comportamientos de la función cuando X tiende a más o menos infinito. Y vuelvo a repetir lo que dije hoy. Si yo tengo una función que tiene dominio menos 8,40, no analizo asíntotas horizontales u oblicuas, porque estas asíntotas son posibles comportamientos cuando la variable tiende a infinito. Si en mi dominio no se extiende al infinito, ¿para qué le voy a hacer un comportamiento? No me interesa. En cambio, cuando la variable tiende a más o menos infinito, como no lo puedo calcular, necesito ver qué comportamiento tiene usando límite. Y viendo analíticamente qué le pasa a la función cuando la variable crece o decrece indefinidamente. Pero primero vamos a, dentro de las asíntotas tenemos vertical, como les dije, oblicua y horizontal, la vamos a separar en 2 grupos. La vertical por un lado y la horizontal y la oblicua por otro. Porque la horizontal y la oblicua, repito, son posibles comportamientos en el infinito, que no tienen nada que ver con las verticales. Entonces las otras dos van en tanda y esta no. La recta X igual a 0, es decir, una recta vertical. Es una asíntota vertical de la gráfica si f de x tiende a infinito o menos infinito cuando x tiende a 0, por la derecha o por la izquierda, o por ambos lados, no importa. Digamos, en este caso, si yo tuviera que analizar si x igual a 2 es una asíntota vertical, hago por derecha, veo que se me va a infinito y digo automáticamente, sí, ya está, uno se fue, punto. En este caso se va de los dos lados, pero con que se vaya de un solo lado, con esto quiero decir esto. Hasta que no grafiquemos, no vamos a hacer las dos. Si yo hago, pues yo puedo tener una función así. Puedo tener una función así, y de este lado que venga así. Entonces, cuando yo haga el límite de la función por este lado, me va a dar este número. Pero cuando lo haga por este lado, se me va a infinito. Eso es una asíntota. Según la definición, límite a derecha o el de la izquierda se va a infinito. El O es lo que se llama en matemática no exclusivo, digamos. Cuando uno dice pasa esto o pasa esto, podrían pasar las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, yo podría tener una función como la que vimos recién, así y así, no importa. En ese caso, sigue siendo asíntota, pero ya con que se vaya de un solo lado, dejé de compartir, que se vaya de un solo lado es suficiente, que es lo que dice la definición. Cuando X tiende a ser por la derecha o por la izquierda. Un límite lateral me da infinito o menos infinito, chao, listo, es asíntota. ¿Cuál es la asíntota? X igual a 2 en este caso. El tema es saber quiénes son candidatos a asíntota vertical. Hay dos casos. Si la función no es una función a trozos,
Porque la función a trozos, fíjense, siempre les digo que tenemos problemita con las uniones. ¿Mm? Si la función no es una función a trozos, tiene una sola definición en todo su dominio, f de x igual a como esto. No tiene, según donde esté parado, una definición distinta. Los únicos candidatos a ser asíntota vertical son aquellos puntos que no pertenecen al dominio por no poder realizarse el cálculo. Es decir, cuando yo tengo esta función, ¿qué dominio pongo? Los reales menos el 2. ¿Por qué? Porque en el 2 no puedo hacer la cuenta. Entonces 2 es candidato. No es una asíntota, tengo que probar. Vamos a ver un ejemplo en el cual no es. Por ejemplo, yo tengo una función lineal, 3x más 1. Tiene dominio los reales. Su dominio son todos los reales y la función tiene una única expresión. Por lo tanto, no va a existir asíntota vertical porque no tengo candidatos. ¿Mm? Ahora bien, si yo tengo esta función, x más 5 sobre x cuadrado menos 25, que tiene dominio los reales menos el 5 y el menos 5, los candidatos de asíntotas verticales son el menos 5 y el 5. Insisto, candidatos, porque ustedes que simplifican dicen, listo, x igual a 5 y x igual a menos 5 son asíntotas verticales. No, podrían no ser. Vamos a ver, en este ejemplo vamos a ver que uno es y el otro no es. Podrían no ser los dos o podrían ser los dos. Comencemos con x igual a 5. Tengo que calcular el límite por derecha o por izquierda, el que quieran, de la función. Hago la función, ¿qué hago? La factorizo, acá pongo diferencia de cuadrados, simplifico x más 5 con x más 5, me queda límite cuando x tiende a 5 por izquierda de 1 sobre x menos 5, y esto ya sabemos que tiende a menos infinito. Lo de arriba tiende a 1, lo de abajo tiende a 0, y como el 5 viene por izquierda, viene con ceros negativos, digamos, entre comillas. Es decir, que tiende a menos infinito. ¿Analizo qué le pasa a 5 por derecha? No. Porque la definición me dice, donde un límite lateral se le dispare, chao, es asíntota. Entonces, la recta x igual a c es una asíntota vertical. Bueno, acá hay un recuerdo. Si f tiende a infinito o menos infinito cuando x tiende a c por la derecha o por la izquierda. Entonces ya ahí verifiqué. X igual a 5 es una asíntota vertical. Veamos el otro. Más o menos. Bueno, acá elegí el más. La cuenta es la misma, porque la función es la misma, voy a hacer la misma factorización. Me va a quedar límite cuando x tiende a 5 por derecha. Acá hay un problemita. No, ya lo arreglé. A menos 5, perdón. Por derecha, de 1 sobre x menos 5. Cuando x tiende a menos 5, esto me da menos 10. ¿Sí? No hay una indeterminación acá. Es decir, que me queda menos 1 sobre 10. Por derecha, me dio menos 1 sobre 10. Cuando x tiende a menos 5 por izquierda, voy a hacer la misma cuenta y me va a dar menos 1 sobre 10. Conclusión, x igual a menos 5 no es asíntota vertical. Puse el dominio, metí dos candidatos. En este caso, uno resultó ser asíntota vertical, x igual a 5, y el otro, x igual a menos 5, no. Pueden no resultar ninguno de los dos, pueden ser los dos. Son candidatos. La función es así, la gráfica de esto. Acá tiene una asíntota vertical en 5, y acá es como si tuviera un agujerito, que le da menos un décimo de los dos lados. No se ve porque la escala menos un décimo no la vemos. Esa es la función. Esto después vamos a ver que son discontinuidades, esto viene todo enganchado con todo. Bueno, si la función es una función a trozos, los únicos candidatos a ser asíntota vertical son aquellos puntos que no pertenecen al dominio por no poder realizarse el cálculo en ellos y los puntos de unión.
donde la función cambia su definición. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Yo tengo esta función, 1 sobre x, si x es mayor a 0, x cuadrado, x menor o igual a 0. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales. Entonces digo, si son los reales no tengo candidatos. Eso sucede si la función tiene una sola expresión. Pero en este caso estamos trabajando con una función a trozos. Entonces, el punto o los puntos de unión, si hubiera más divisiones, son los candidatos. Y eso se lo vengo diciendo desde que vimos funciones a trozos. Los puntos de unión son candidatos a todo lo que veamos. Entonces, me fijo en 0. Cuando vengo por izquierda, vengo con esta definición. X cuadrado. Cuando x tiende a 0, tiende a 0. No tiene vuelta. En cambio, cuando vengo por mayores a 0, la función es esta. Y se va a infinito. Conclusión, en 0 hay una asíntota vertical. X igual a 0 es una asíntota vertical porque un límite lateral me dio no acotado o se me fue infinito. La gráfica de esta función es así. ¿Sí? Entonces, ojo con las funciones a trozos. Porque además les dan con un caño con las funciones a trozos. Fijémonos esta función, partida, dominio a los reales. Conclusión, veamos la unión. Candidatos. Límite cuando x tiende a 2 por izquierda. Cuando viene por izquierda viene con esta función. X cuadrado. ¿Cuánto vale x cuadrado cuando x tiende a 2? 4. Cuando vengo con x tendiendo a 2 por derecha, vengo con esta definición. Esto va a tender a 8 menos 2, 6. ¿Existe el límite a 2? No. ¿Pero se dispara en alguno? No. Entonces, x igual a 2 no es una asíntota vertical. Porque para que sea asíntota vertical, alguno de los dos tiene que ser no acotado o, dicho a lo bestia, dispararse. Acá lo que pasa es que no existe el límite. Los laterales dan distintos, pero dan finitos. Y esto es lo que vamos a llamar un salto en discontinuidades, que es el tema que viene. Una pregunta muy común es, esperen que voy a... Vamos a hacer así y vamos a poner... Vamos a suponer que esto es x igual a 2 y vamos a suponer que esto es x igual a menos 5, son dos asíntotas verticales. Por supuesto que si dibujo acá, no me queda lugar para decir lo que tengo que decir. Esperen un cachito. Vamos a poner acá. X igual a menos 1. La función tiene dos asíntotas verticales. La función, el gráfico de la función, jamás puede atravesar esas líneas punteadas. Jamás. ¿Por qué? Porque la función de algún lado se va a infinito mínimo. Entonces, voy a tener un gráfico acá, un gráfico acá, un dibujo, y un gráfico acá. Pero ¿La nunca... tangente puede ser una, profe? La tangente, ahora justo le iba a poner, la tangente es el ejemplo de que una función puede tener infinitas asíntotas verticales. Justamente el ejemplo es la tangente. Ahora lo voy a mostrar por si no se acuerdan. Pero lo que quiero decir es, ¿puede atravesar la gráfica de una función una asíntota vertical? No. No lo puede. Si yo hago un dibujo acá, no puedo hacer esto y seguir como nada. No puede cortar esto. Acá hay como una pared. Cosa que no sucede con las asíntotas horizontales y oblicuas, porque es otra cosa. Y un ejemplo, como dijo bien recién alguien, esperen que voy a buscar el archivo. Lo voy a abrir. Digamos, una pregunta. ¿Puede una asíntota
atravesar una curva? ¿Puede atravesar una asíntota vertical? No. ¿Puede una función? ¿Cuántas asíntotas verticales puede tener una función? Ninguna, hasta infinitas. Ninguna, una recta no tiene, x cuadrado no tiene nada. Hay funciones que tienen 2, hay funciones que tienen 4, y hay funciones como la tangente que tiene infinitas asíntotas verticales. Recuerden que el gráfico de la tangente se repite hasta donde ustedes quieran, para un lado o para el otro. La función seno y coseno no tienen asíntotas, y la que tiene es la cotangente. Y estas también. Pero como estas trabajamos poco. Digamos, un ejemplo de función cuántas asíntotas puede tener una función, ustedes pueden decir ninguna hasta infinitas. Y se les puede preguntar, dame un ejemplo de una función que no tenga ninguna. X cuadrado, por ejemplo, X cubo, cualquier polinomio. Seno, coseno. Un ejemplo de infinitas asíntotas verticales, la tangente. Con que se acuerden una de estas, suficiente. Ahora bien. ¿Polinomios tienen asíntotas? No. Los polinomios no tienen asíntotas. Por lo menos verticales. Después vamos a ver que horizontales tampoco. Ni oblicuas. No, los polinomios son santos. Más o menos, ¿no? Pero bueno. Fíjense. Retrocedamos en el tiempo. A mí me dicen que yo tengo una función f de x que tiene una asíntota vertical en x igual a 2 y me dicen que la función es par. ¿Qué otra asíntota tiene si es par? Simétrica al eje Y. Entonces, ¿cuál sería la ecuación? Una función par. Volver al que me estaba hablando. ¿Qué simetría tiene? Sí. ¿Qué simetría tiene? Una función par. Simétrica al eje Y. Entonces, es el mismo dibujito de un lado que del otro. Entonces, si tengo una asíntota vertical en x igual a 2, ¿dónde tengo otra? En x igual a menos 2. En x igual a menos 2. Es decir, que si a mí me dicen, sea f de x, tiene una asíntota vertical en x igual a 2, y no me dicen nada de la paridad, no tiene por qué tenerla en menos 2. Ahora si me dicen, sea f de x par, asíntota vertical x igual a 2, ustedes automáticamente saben que x igual a menos 2 también la tiene. Ni no se los van a decir, porque se lo están diciendo con la palabra par. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Si me contestan me encanta, porque si no me contestan Sí. yo... Bueno, ojo con eso, son preguntas teóricas, ustedes van a dar un teórico. Y esas preguntas entran. Ahora, si la función en vez de par fuera impar y x igual a 2 es una asíntota vertical, ¿dónde tengo otra? A ver si se avivan. ¿Puedo repetir la pregunta? La misma pregunta de hoy, pero si f es impar. Y me dicen que x igual a 2 es una asíntota vertical. X igual a menos 2, ¿es una asíntota vertical? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Otra vez. Razonen, chicos, faltan... ¿Hoy qué estamos? 9. 15 días para un parcial, ¿eh? Y esto lo tienen que ir masticando de a poco. ¿Qué simetría tiene una función impar? No, profe, yo creo que no, porque las funciones impares son simétricas al eje, o sea, al punto de coordenadas.
No, al origen de coordenadas. Al Vale. origen de coordenadas. Bueno, pero fíjate, f de x en la impar es igual a menos f de x, ¿no? F de x, si es impar, f de menos x es menos f de x, ¿sí? ¿Para qué me está hablando? Sí. ¿Sí? Bueno, ponele que la función tiene una asíntota en x igual a 2 y la gráfica es esta. ¿Cómo sería la gráfica de este lado, del otro lado? Por lo menos para esta parte. Si es impar, Para abajo. sería esto. A menos infinito sería. Pero sigue siendo una asíntota. Sí. Lo que pasa es que el espejo queda al revés. Porque esto es como si vos a esta parte la girás y la llevas para ese lado. Es decir, que si es impar, lo que sé es, si esta se fue para acá, esta se va a ir para acá. Y si la función hubiera sido o así, también acá hubiera sido así. Bueno, tiene que ir a 0, ¿no? Pero bueno, vamos a poner así, qué sé yo. Eso también juega la simetría. Si tiene una asíntota vertical y tiene una paridad, va a tener la otra. Lo que pasa es que el dibujo va a ser distinto. Cuando es impar, va a estar dado vuelta, y cuando es par, va a quedar la misma imagen de un lado que del otro. Si es impar, quedaría, si es par, perdón, quedaría, si esta, la celeste primera, sería así. Uy, ya puse. Sería así, si fuera par. Y si es impar, queda así, como esta. Pero conserva, tiene la misma asíntota opuesta del otro lado. Ojo con eso, pues son preguntas que les van a mezclar eso con inyectiva, paridad, inversa, eso todo va todo mezclado, ¿eh? No se confíen que tienen los apuntes. No les va a dar el tiempo porque tienen que razonar, tienen que haber hecho el razonamiento antes, cuando están estudiando. Las definiciones separadas no sirven. A menos de que hay que saberlas, por supuesto, porque si no, no podemos relacionar. Eso es una data muy importante para ustedes que rinden ya el teórico. ¿Por qué lo aparto así? Porque en las otras es distinto. En estas, horizontales u oblicuas. ¿Qué son las horizontales u oblicuas? Como dije, posibles comportamientos de la función cuando x tiende a más o menos infinito. Cuando yo veo las asíntotas verticales, en realidad miro el dominio, veo si está partida la función, si tiene agujeros, números que saqué porque me dividen por 0. Esos son los candidatos a asíntotas verticales. En cambio, la horizontal o la oblicua, posibles comportamientos en más o menos infinito. Es decir, que mi dominio se tiene que extender a más o menos infinito mínimo. ¿Qué digo con posibles comportamientos? Yo tengo una función, vamos a mirar el infinito, que es más fácil para dibujar por aquel lado. La función puede venir haciendo lo que uno quiera, puede hacer así, irse, puede venir haciendo esto y parece que se acuesta. Puede venir, no, este rojo yo lo puse, violeta. Puede venir haciendo lo que quiera y seguir haciendo lo que quiera. Esta roja parece que se inclina. Profe, Sí, ¿cómo se llamaba la función que se iba dividiendo en periodos de pi? ¿cómo dividiendo en periodos de pi? ¿Qué quiere decir eso? La tangente.
No sé qué me querés preguntar bien, no entiendo. No, no importa, no importa. No, no importa, no, preguntame, porque nosotros no sabés, no sabés. La función esa que se grafita tiene, creo que, la imagen de -1 a 1 y se va dividiendo en periodos de pi que depende con lo que... Esa, ¿no es? El seno, sí. No, pero no se divide en periodos de pi. El seno y coseno tiene periodo 2pi. Claro, claro, eso. Me refería a eso, sí. Ah, sí. Eso es, periodo 2pi. No, pensé que como la tangente tiene fajas de longitud pi, pensé que te referías a eso. Pero no, el otro es el periodo. Sí, sí. Bueno, entonces, como vamos a analizar posibles comportamientos en más y menos infinito, miremos por un lado que lo mismo para el otro. La función puede hacer lo que se le cante, huirse al infinito bajo ninguna regla. Crecer, crecer, x cuadrado crece, crece, crece y no tiene ningún comportamiento asintótico. En cambio, tener un comportamiento asintótico quiere decir, como esta celeste que parece que termina como acostándose sobre una recta, o la roja que parece inclinarse y mantenerse paralela o cercana a una recta. La violeta no cumple nada. Entonces, las asíntotas horizontales u oblicuas son posibles comportamientos. O tiende a acostarse, que sería una asíntota horizontal. Esperen que voy a borrar todo este cachivache que hice. Digamos, podríamos tener una función. Esperen que voy a marcar primero, porque si no, vamos a poner igual a 2, qué sé yo. Podemos tener una función que haga lo que se le cante, pero cuando tiende a infinito parece acostarse sobre esa recta, tender a 2. En ese caso, igual a 2 se va a llamar asíntota horizontal. Puede también tener el caso, vamos a ver si lo puedo dibujar acá abajo para no borrar, de tener una función que haga lo que quiera y después tiende a infinito y parece acostarse sobre esta, entiéndase, recta. O puede irse y no acostarse sobre nada. No se acuesta, vean, nunca la toca. Pero tiene ese comportamiento, por eso se llama comportamiento asintótico. Parece que tiende a valer esa recta. Obviamente, estamos hablando de posibles comportamientos, en este caso al infinito. Si tiene una asíntota horizontal, no tiene vertical. No tiene vertical, no tiene oblicua. Porque si las dos son posibles comportamientos y yo estoy diciendo que tiene una horizontal, quiere decir que mentalmente yo estoy pensando que en algún momento se estabiliza y parece tender a una recta. Entonces, si tiene una recta horizontal, no va a tender a una recta oblicua. Digamos, las dos asíntotas son excluyentes. Si tiene asíntota horizontal, no tiene oblicua. Si tiene oblicua, no tiene horizontal. Porque se apuesta derecho, se apuesta torcido. Y puede no tener ninguna. Insisto, la palabra acostar quiere decir que es como que tiende a valer esa recta. ¿Cómo se calcula esto? Con límites. Obviamente la horizontal es la más fácil. La vertical tenemos que hacer dos cuentas. La tengo con la vertical, la oblicua. Entonces, la recta igual a L es una asíntota horizontal si el límite infinito es L o a menos infinito es L o ambas. La función podría comportarse de una manera en infinito y de otra manera en menos infinito. Si la función no es par o no impar, nada se sabe. El estudio de la existencia de una asíntota horizontal es para ver un posible comportamiento de una función cuando la variable x crece o decrece indefinidamente. Si el límite infinito de la función da L, donde L es un número,
igual a L es una asíntota horizontal hacia la derecha. Si el límite a menos infinito da L, igual a L es una asíntota horizontal a la izquierda. Me podría dar el límite infinito 4 y el límite a menos infinito 38 y tener dos distintas. Por eso dice acá, si el límite infinito da L y el de menos infinito da L, igual a L se llama asíntota horizontal doble o bilátera. A mí me gusta decir horizontal doble, les pongo bilátera porque el titular la llama bilátera. Pero podría tener asíntota horizontal a derecha y no a izquierda, tener a izquierda y no a derecha, porque son dos límites distintos. Tener hacia ambos lados, ser distintas, ser iguales, no tener ninguna, tener para un lado sí, para el otro no. Este límite no tiene nada que ver con este. Salvo que la función sea par o impar. Y ahora vamos a ir a eso. Entonces, para analizar la existencia de una posible asíntota horizontal hacia la derecha, el dominio de la función debe ser al menos de la forma a infinito. 4 infinito, menos 73 infinito. Porque si no, a ustedes se les pone una función con dominio menos infinito 8 y le dice analice asíntota horizontal y se sale el límite infinito. Y uno dice, ¿dónde está la variable tendiendo infinito? Insisto, si memorizan, cometen ese error. Para analizar la existencia de una posible asíntota horizontal hacia la izquierda, el dominio tiene que tratar de llegar a menos infinito. Lo mismo que el otro, a infinito. Fíjense, esta función tiene una asíntota horizontal de ecuación igual a 1. Límite por derecha tiende a 1, límite por derecha. Límite cuando x tiende a infinito tiende a 1 y cuando tiende a menos infinito tiende a 1. Esta viene por menores a 1, esta viene por mayores a 1, no me interesa, el límite es 1. Esta función tiene dos asíntotas horizontales distintas. A derecha igual a 0 y a izquierda igual a menos 1. ¿Por qué? Porque el límite de la función, cuando x tendió a infinito me dio 0 y cuando x tendió a menos infinito me dio menos 1. Esta función tiene asíntota a la derecha y a la izquierda no tiene. Esta tiene a la izquierda y a la derecha no. Y esta, que viene a ser como una parábola, no tiene asíntotas horizontales. Los dos límites, a más y menos infinito, se van a infinito. Y eso le ocurre a todos los polinomios. Los polinomios no tienen asíntotas. De ningún tipo. Tomemos esta función, x cuadrado más 2 sobre x menos 2. Dominio de los reales menos el 2. Así que puedo ver si tiene asíntota horizontal porque el dominio va de menos infinito a 2, 2, infinito. Hago límite infinito y aplicamos lo que aprendimos hoy. Dos polinomios, saco común x, simplifico. Esto de acá arriba, esta se va a infinito y esta a 0, por lo tanto esto se va a infinito, esto se va a 0 y esto se va a 1. Lo de arriba va a infinito, lo de abajo va a 1, se va a infinito. No hay asíntota horizontal hacia la derecha, porque para que eso me tiene que dar un número esto. Lo hacemos para la izquierda, se va a ir a menos infinito. Porque acá el juego es el mismo, esto se va a 0, esto se va a 1, esto se va a 0 y esto se va a menos infinito. Esta función no tiene asíntotas horizontales. Vamos a tomar esta función, parecida pero distinta. X cuadrado menos 2 sobre x cuadrado más 2. El dominio son los reales, porque lo de abajo no se anula nunca. Veamos si tiene asíntota horizontal a la derecha. Límite infinito, laburo de la misma manera, saco común la misma potencia porque son del mismo grado, hago la cuenta y me da un 1. Entonces, esta función tiene una asíntota horizontal hacia la derecha, y igual a 1. Vamos, lo voy a abrir. ¿Sí? Así se calculan.
todo es límite, pero acá también hay otro concepto, ¿sí? El concepto de los dominios. Y otra cosa, a ver, vamos a relacionar con la paridad. Tengo una función y me dicen vamos a poner y igual a 3. Tengo f de x, tengo una asíntota horizontal igual a 3 a derecha, y la función es par. La función es par. Ahí, a la izquierda, asíntota a la izquierda, ¿tiene asíntota horizontal? Si es par, y ya tiene a la derecha. Sí. Sí, sí. Tiene. ¿Por qué? ¿Y cuál es? Va a ser la asíntota horizontal 3 y va a ser paralelo, pero para el otro lado. Yo pregunto, esta función que lo dibujé yo, tiene una asíntota horizontal igual a 3 a derecha. ¿Cuál es la asíntota horizontal a la izquierda? Si es par. Sería la misma 3. No te entiendo, ¿qué? Sería la misma asíntota. ¿Por qué? Acuérdense que yo soy Eh, como el de jardín. ¿Por qué? Porque son simétricas al eje Y. Exactamente, chicos, muy bien lo que dijiste. El resto que no sabe contestar no es, recién me enseñaron y quiero que contesten. No, son conceptos que ya tienen y volvemos a hacer el mismo concepto que acabamos de usar hace 20 minutos. Si una función es par, es el mismo dibujo del lado derecho que del lado izquierdo. Entonces, si del lado derecho tiende a acostarse sobre igual a 3, obviamente que se va a tender a acostar sobre igual a 3 del lado izquierdo si es un espejo. Así que muy bien el que contestó. Y si fuera impar, a ver al que contestó, o a otro si quiere contestar otro. Si fuera impar, ¿qué asíntota tendría a la izquierda horizontal, ¿no? La de -3. La asíntota es una recta, así que decímela bien. Dale. Igual a -3. Igual a menos No. 3. ¿Cómo? ¿No qué? Sería la misma asíntota para No. 3 si es horizontal. La función es impar. F de -4 vale f de 4. Menos f de 4. ¿Qué simetría hay con una función impar? ¿Con respecto a qué? El eje de ordenadas. Origen de ordenadas. De Origen de coordenadas. ordenadas. Origen de coordenadas. Ordenadas son las X, las Y digo, y abscisas son las X. Ojo. Al origen de coordenadas. Entonces, si la función está de este lado es así, de este lado, esperen que borro esto porque no me da. De este lado va a ser, no entiendo por qué hago estos dibujitos que después no puedo hacer el espejo. Esto así, ¿no? Bueno, no me salió, pero no importa. Va a ser el mismo dibujo, pero al revés. Es decir, y igual a -3 si es impar. Ojo, insisto, bueno, el dibujo no se ve que es igual, pero bueno, parecido. Ojo, chicos, porque eso no es conocer asíntotas, es conocer paridades. Y a ustedes no les van a dar todos los datos. Si a uno, cuando uno lea en un enunciado F es par, no lean F es par, F de X igual a menos F. No, digan si es par.
A ver, si es par, no es biyectiva, el dibujo es simétrico, obviamente la definición f de x igual a f de menos x, el intervalo, el dominio es simétrico, sacan toda la información de solo con leer f de x es par o impar. Si a ustedes les dan una paridad, les van a dar la mitad de la información, por lo menos del gráfico, por lo menos de asíntotas. Ahora, si la función no tiene paridad y a la derecha tiene una asíntota igual a 3, a la izquierda, qué sé yo, no tengo datos. Podría tener la misma, podría tener igual a menos 78 o podría no tener ninguna. Pero la paridad me da información. Ojo, los veo muy flojitos, después no chillen con los teóricos, ¿eh? Ojo con eso, no están estudiando. Están en la facultad, pueden hacer lo que quieran, pero después a llorar a la placita. Bueno. Asíntota oblicua. La asíntota oblicua, en vez de la función acostarse sobre algo recto, se va a tender a acostar sobre una recta inclinada. Entonces, como dice acá, la recta no vertical igual a mx más b, para que no sea vertical, m tiene que ser distinto de 0. Esa asíntota oblicua, para i igual a f de x, que feo me quedó acá cortado esto. Para. Esto me quedó por el dibujo, ¿no? Esperen que achico esto. Bueno, achiqué demasiado. Espera, muchacho. No, no me da. Dale. No. Esperen, porque me pongo... Sí, lo arreglo. ¿Por qué no me da acá? No. Bueno, queda así. La recta no vertical igual a mx más b, con m distinto de 0, repito, no es vertical. Esa asíntota oblicua para i no vertical, que si M0 es horizontal, perdón, y el no vertical es que no es así. Esa asíntota oblicua para i igual a f de x, si el límite de f de x menos esa recta da 0. Esto quiere decir que la función se va acercando a la recta. Se va acercando. Hasta tender a 0. O el límite a menos infinito da 0 o ambas. Es lo mismo. En este dibujito, fíjense, esta recta de acá sería una oblicua a la derecha. Y esta recta de acá sería una oblicua a la izquierda. Al igual que en las horizontales, pueden ser las mismas de ambos lados, distintas, puede tener de un lado y del otro no, es lo mismo. Entonces, como les dije recién, si yo tengo que tiene una asíntota horizontal a la derecha, quiere decir que tendió a acostarse. Obviamente que no busco la oblicua. Si se tendió a acostarse, se acostó, en igual a tanto, igual a un número. Si no hay horizontal, tendré que ver si no tiene un comportamiento acostándose en una recta inclinada. ¿Cómo calculo el m y el b? El m es el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Y el m, o a menos infinito, porque se hace de los dos lados. Y el b es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x, que es el numerito que encontré acá. Es decir, que si este límite me da 4, después voy a tener que calcular límite de f de x menos 4x y hacer la cuenta. Ahora vemos unos ejemplos. Conclusión, cuando uno quiere analizar comportamientos al más o menos infinito, va a empezar por las horizontales, que es más fácil. Y prender vela para que el límite infinito de la función me dé un número.
Si el límite de la función cuando x tiende a infinito da infinito, voy a tener que fijarme si no tiene oblicua y ahí le mando maldiciones a todo el mundo porque hay que hacer estos dos límites. Esto es para menos infinito, esto es para más infinito. No hay nada simpático. Si existe m, que es este límite, y es distinto de 0, porque si es 0, no. Y existe b, este límite, igual a m por x más b, es una asíntota oblicua hacia la derecha. Y si existe lo mismo, cuando x tiende a menos infinito, es una asíntota oblicua a la izquierda. Donde m y b pueden ser todos distintos. No sé por qué esto me quedó tan grande. ¿Qué pasa con esto? Oh, estoy haciendo unos líos. Espera. Ah, no. Ah, no, ya sé por qué me pasó. Espera. Esto de acá. ¿Por qué se me corrió todo? No sé. Porque eso va dentro del mismo cartel. Espera. No me pregunten por qué acá se me viola. Me falta algo acá. Bueno, después lo arreglo cuando se los mando. Lo que dice acá es, puedo tener una asíntota oblicua a la derecha, puedo obtener una asíntota oblicua a la izquierda, y esto que tengo que arreglarles, si es la misma, el mismo el M y el B son exactamente los mismos, es una asíntota doble, que era lo mismo que bilátera de hoy. Después lo arreglo porque no sé qué se me perdió por el camino. Después salgo sin grabar y listo. El estudio de la existencia de una asíntota oblicua es para ver un posible comportamiento de una función cuando la variable x crece o decrece indefinidamente. Las condiciones que debe cumplir el dominio, bueno, esto ya lo veo. Acá les vuelvo a decir lo mismo. Si tiene una asíntota horizontal, no va a tener una oblicua y viceversa en el mismo sentido. ¿Sí? Puede tener un comportamiento de asíntota horizontal a la derecha y un comportamiento de asíntota oblicua a la izquierda, porque son distintos límites. Del mismo lado no pueden, si se acuesta en derecho, dicho lo bestia, no se acuesta en inclinado, pongámonos de acuerdo. Por eso siempre probamos primero la horizontal. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos la función, esta función, que ya analizamos que no tiene asíntota horizontal. Fue la primera que hicimos. Veamos ahora si tiene asíntota oblicua. Límite al infinito de f de x sobre x. Pongo f de x, divido por x. Y acá, una vez que yo puse esto para encontrar el m, hago la cuenta y se me transforma en un límite. Límite de los que ya sé hacer. Saco como un x cuadrado, hago la cuenta, me da 1. Cuando practique el límite, eso ya lo van a saber hacer. Y acá tengo que hacer, como el m era distinto de 0 y existe, tengo que hacer el límite infinito de f de x menos m de x. M es 1, por lo tanto me queda menos x.
Hago la cuentita, saco común denominador, esto lo adquieren haciendo práctica, hacen el coso y esto hacen el coso. Miren qué bien que hablo yo. Hacen las cuentitas y les da 2. Entonces, B es igual a 2. Es decir, que la recta y igual a x más 2 es una asíntota oblicua a la derecha. Si analizan, cuando x tiende a menos infinito van a encontrar los mismos valores, en este caso. ¿Ven? Esta función es así. Tiene una asíntota oblicua, a derecha e izquierda la misma, que es esta x más 2, y además tiene una asíntota vertical. Vamos, que otro descuajeringado porque tengo que arreglar. Una función puede no tener asíntotas horizontales y oblicuas, que es lo que vimos, que es x cuadrado. X cuadrado, ya vimos que no tiene horizontales, pero tampoco tiene oblicuas. Esto crece hasta infinito de ambos lados y no tiene ningún comportamiento de que parece que se acuesta en ningún lado. No, crece, no tiene ninguna particularidad. Hoy vimos en las asíntotas verticales que la función no la puede atravesar. Otra pregunta típica de esto es, ¿puede la función atravesar una asíntota horizontal? Vamos a poner que tengo una asíntota horizontal igual a 2, no importa, la función. ¿Puede atravesar la función? Sí. Porque lo que dice de asíntota horizontal es que cuando la variable crece mucho, la función tiende a acostarse sobre esta recta, por arriba o por abajo, no lo sé. Pero acá la función puede hacer esto, pasarla 20.000 veces. Distinto a la asíntota vertical, que lo que hace me dice, de acá a acá no pases porque no se puede pasar. Acá sí. ¿Cuántas veces la puedo atravesar? Ninguna, millones de veces, no importa. Sea horizontal o sea oblicua. Porque la palabra asíntota horizontal o decir asíntota oblicua está diciendo en el infinito cómo se comporta la función. A diferencia de las verticales que me dicen, por este punto vos no podés pasar. Directo. O por esta recta. No puedes tocarla, porque se te dispara de un lado y del otro. No podés volverla. Esa es una importante diferencia también, pregunta teórica, muy común. Lo que después les voy a subir, cuando decimos asíntotas verticales, lo ligamos a la paridad. Vimos asíntotas horizontales y les pregunté por la paridad. Las asíntotas oblicuas también están ligadas a la paridad, pero no es tan fácil ver, porque en una cambia el M, en otra cambia el B, según sea par o impar. Entonces, yo les voy a subir un archivito después en el cual tienen explicado las asíntotas oblicuas con respecto a la paridad. Si es par, cambia creo que la M, y si es impar cambia el B, no me acuerdo. Se los voy a subir para que lo tengan, porque esas también son preguntas teóricas. Insisto, no se fíen en que tienen la teoría en la mano, porque además de las definiciones se les va a tomar todas las relaciones que hay de una cosa con otra. Bueno, esto es una función, por ejemplo, que tiene las tres asíntotas horizontales, tiene esta horizontal a la izquierda, tiene esta oblicua a la derecha y tiene esta vertical. Pero insisto, no confundan. ¿Cuántas asíntotas horizontales
puede tener una función? ¿Cuántas verticales? Volvamos a la pregunta de hoy y retomemos eso. ¿Cuántas asíntotas verticales puede tener una función? ¿Qué dijimos de eso? Infinita. Puede tener, no. Si yo te pregunto cuántas puede tener, vos podés decir ninguna, algunas o infinitas. ¿Sí? Está bien, pero lo que contestaste está bien, pero armarlo así. Bueno, ¿cuántas asíntotas horizontales puede tener una función? Dos, a lo sumo. A lo O sea, sumo, dos. ninguna o dos. O una. O una. Bien, perfecto. ¿Cuántas oblicuas puede tener una función? A lo sumo dos. A lo sumo dos. Ninguna, una o dos. Entonces fíjense qué diferencia que hay. Y eso es entender la definición. Porque nos ha pasado a tomar en finales orales y decir, ¿cuántas asíntotas? Yo ese día, uno no se ríe cuando el alumno no sabe, más le da bronca, ¿no? De cosas que tendría que saber en un final. Pero ese día casi largo la carcajada, que tampoco se puede hacer porque es una falta de respeto, ¿no? Pero me dio tanta gracia porque le preguntamos a una alumna cuántas asíntotas horizontales puede tener una función y dijo, infinitas. Y yo ahí tuve que cerrar la boca porque le iba a decir, dame un ejemplo, una función que tenga infinita, estaba tomando con el titular dice, no, ¿cómo? Bueno, porque eso fue lo que le rebalsó el vaso porque venía patinando mal. Eso es no tener idea lo que uno hace. Y una respuesta muy común de ustedes es, bueno, yo lo sé hacer, pero no lo sé explicar. No, eso no es así. Si lo saben hacer y no lo saben explicar, es porque están haciendo las cosas de memoria. Y acá justamente la memoria, olvídense, aprendan a hacer como se hacen las cosas y entender por qué las están haciendo. Y ese día, sinceramente, si no salta el titular, yo creo que largo, y uno no se puede reír, porque no hay que reírse cuando el otro no sabe, porque están aprendiendo. Bueno, en un final se supone que si llegaron a un final tienen que haber aprendido. Pero me causó mucha gracia, porque dije, ¿qué le habrá pasado por la cabeza para decir que hay infinitas? Si la horizontal es límite cuando X tiende a infinito. Ya con la definición te das cuenta que el límite cuando X tiende a infinito es una sola cuenta. ¿Cuánta puede haber? Una, a un lado. Bueno, así que eso, que parece una tontera lo que les estoy diciendo, eso es lo que tienen que ir estudiando y veo que algunos están muy calladitos y no creo que estén dejando a los otros que se pisen. Los que contestan y se equivocan, así deben hacer. Tienen que contestar, equivocarse y aprender. Bueno, hagamos 15 minutos de intervalo, es decir, -4 volvemos y vamos a empezar con la idea de continuidad. ¿De acuerdo? Yo voy a ver si arreglo. Les voy a subir también un archivo, ese de la explicación de las asíntotas oblicuas con la paridad, y un dibujo y una cosa que hace como un resumen de asíntotas, pero con dibujitos y con definición. Más este archivo, por supuesto. Bueno, -4 retomamos y vemos un poco de continuidad, así para el miércoles podemos terminar continuidad y no queda tanto. Por lo menos avancemos en algo en continuidad. Así que -4 los veo. Dale, profe.